a los 17 años yo me encontraba en una condición de depresión, que yo no entendía lo que eso era, solamente lo miraba como una tristeza profunda. Yo me sentía sola, crecí sin padre, vivía y crecí en una casa disfuncional, porque no tenía a mi papá conmigo. Conozco al que ahora es mi esposo, y él también viene de un hogar que es igual, disfuncional, sin su padre. Miró golpes, miró pleitos, lo mismo que yo miré, vinimos del mismo tipo de hogar. Cuando nosotros nos juntamos, porque nos juntamos primero, no sabíamos lo que era tener un matrimonio sano, no sabíamos lo que era vivir una vida en paz, tranquila, cómo llevarnos, cómo solucionar problemas, lo que nos llevó a tener muchos problemas, porque él sufría de adicciones a las drogas y yo sufría internamente con sentimientos de soledad, de insuficiencia, de abandono, entre otras cosas. Y cuando nosotros nos juntamos empezamos a tener muchos pleitos, empezamos a conocer de Dios, empezamos a ir a la iglesia, más sin embargo todavía teníamos problemas. Nos casamos porque nos dijeron esto es lo mejor para su vida, cásense, hagan las cosas bien, y aún así seguimos teniendo problemas. Durante ese tiempo yo empecé a orar por mi esposo. Yo empecé a orar para que Dios lo cambiara, para que quitara la drogadicción, porque mi esposo se iba, era ladrón, era mentiroso, tantas otras cosas que les puedo decir que mi esposo tenía una lista de cosas que yo quería que él cambiara, por lo cual yo estuve orando por él. Y les voy a decir una cosa, yo duré 7 años orando por mi esposo, 7 años orando para que él cambiara, 7 años para que yo no fuera drogadicto, 7 años para que no se fuera de la casa, para que no robara, para que no mintiera, para que no hiciera todo lo que él estaba haciendo. Más sin embargo, en esos 7 años no me daba cuenta de lo que Dios estaba queriendo hacer en mí. Yo oraba y oraba y oraba para que él cambiara, para que nuestro matrimonio fuera mejor, porque dentro de mí yo quería tener un matrimonio sano, yo quería tener un matrimonio bonito, lo que nunca miré en mi casa, lo que nadie me enseñó. Yo quería tener eso y yo oraba por él, oraba y oraba, y recuerdo que yo clamaba y lloraba en el sillón. Todavía recuerdo los momentos donde yo me ponía a orar: Señor, cámbialo, Señor, cámbialo, Señor, cámbialo. Pero llegó un tiempo en mi vida donde Dios empezó a trabajar en mi corazón. Pero para este tiempo, y te quiero llevar aquí, fue tanto nuestros pleitos y tanto el no saber cómo vivir, que mi esposo terminó yéndose a la calle. Abandonó su casa para vivir de vagabundo. Y él duró aproximadamente 1 año viviendo en la calle y comiendo de la basura. Creo que fue la etapa más difícil para entender qué era lo que estaba pasando. Yo ya estaba yendo a la iglesia, yo ya conocía de Dios, pero ¿por qué mi esposo, que se supone que tiene que estar conmigo, no está? Se fue y está comiendo de la basura. Seguía orando yo por él, seguía llorando, orando: Señor, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Y toda la gente me decía cuando vivían en la calle: él ya nunca va a cambiar. Él no va a cambiar, sigue tu vida, tú estás joven. Te estoy hablando, yo tenía como 23, 24 años, y me decían: tú estás joven, puedes seguir adelante, aunque tengas tus niños, él no va a cambiar. Pero una persona me dijo: sigue orando por él, porque el diablo sabe lo que Dios quiere hacer a través de tu esposo. Entonces yo hice caso a esa voz, entre muchas voces que me decían que no orara por él, que ya dejara eso. Yo seguí orando por mi esposo, y recuerdo que ese día llegué a mi recámara, me hinqué y le pedí perdón a Dios. Y aquí es donde quiero entrar realmente, porque 7 años oré por mi marido para que él cambiara, pero por 7 años no oré para que me cambiara a mí. En esos 7 años yo estaba orando para que él lo cambiara, que ya no dejara, que ya no fuera, que ya no hiciera, que dejara las drogas, que fuera un hombre diferente. Pero esos 7 años yo era gritona, yo era maldiciente, yo era grosera, yo era ofensiva, yo lo corría. Oraba, pero no era paciente al tiempo de Dios. Oraba, pero quería que todo fuera a mi tiempo, como yo quería que fuera. Y ahí reconocí que la que necesitaba cambiar era yo, porque yo quería controlar la vida de mi esposo, porque yo quería que él fuera como yo quería que fuera. Y ahí le pedí perdón al Señor y le dije: perdóname, porque todo este tiempo yo te he estorbado. Todo este tiempo yo he estado en tu camino para que trates en la vida de mi esposo. Y le prometí que me iba a quitar de en medio para que él tratara
a pasar, yo no sé lo que va a acontecer, pero aunque me duela a mí, Señor, trata en la vida de él. Y todavía mi esposo estaba viviendo en la calle. Al tercer día de esta oración, más o menos una semana pasó, mi esposo me habla por teléfono y yo era de las que iba, corría y le daba todo lo que él necesitaba, pero en ese momento le dije: Señor, yo te prometí que no me iba a meter, no le voy a contestar. Mi esposo se estaba pasando de una sobredosis. Me alcanzó a dejar un mensaje en el teléfono: voy para el hospital, me siento mal, ven por mí, ayúdame, porque siempre me buscaba para que lo ayudara. Pero dije: Señor, yo te prometí que no me iba a meter, trata con él para que él te busque a ti. Ahora él da testimonio que cuando él se estaba pasando de una sobredosis, él miró la mano del Señor levantarlo. Y ese día fue el último día que mi esposo se drogó. Ese día fue el último día que mi esposo vivió en la calle. Ahora tenemos 22 años juntos, para la gloria de Dios. Este año cumplimos 20 años de casados. Pero ahora mi esposo es mi pastor. Ahora él es el que ora por mí. Ahora juntos ministramos la palabra del Señor. Porque cuando uno aprende a reconocer que uno necesita cambiar, que uno necesita soltar el control, que uno necesita que dejar que Dios sea el que haga la obra, Dios lo hace perfecto y lo hace a su tiempo. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé si es tu esposo, yo no sé si son tus hijos, yo no sé si es un familiar. Lo único que sí te puedo decir, que si tú amas a Dios, si tú amas a Dios con todo tu corazón, dice la palabra de Dios que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Yo no sé qué estás pasando, pero si esperas al tiempo de Dios, todo lo que tú has sembrado con lágrimas, con alegría lo vas a cosechar. No te canses de orar para el Señor, no te canses de buscarlo, no te canses de pedirle. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo, si no desmayas, vas a cosechar todo aquello que has sembrado. Ríndele tu vida al Señor, dale el control y Él lo va a hacer a su manera y a su tiempo. Dios te bendiga.